Buen día a todos y bienvenidos al segundo webinar del Pilar Emocional de Equilibrio Desk. Hoy tendremos el tema de bienestar y cerebro con la psicóloga clínica y social Laura Pérez Patricio. Ella estudió la licenciatura en psicología en la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco, es maestra en psicología y también tiene un doctorado en psicología por el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es docente a nivel licenciatura y es experta en temas de perspectiva de género, derechos humanos, orientación y asesoría a víctimas de violencia, psicoterapia individual de grupos con niños, adolescentes y adultos, intervenciones de crisis, terapia breve y da o facilita talleres educativos y preventivos de sensibilización a grupos de trabajo. Sin más por el momento, los invito a mantenerse atentos a cualquier duda que puedan tener, la puedan hacer a través de nuestra cajita de preguntas. Estaremos atentas a ellos y pues les agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Por favor, adelante, Laura. Muchas gracias, doctora Claudia, y muchas gracias a todas y todos que se dan la oportunidad de estar el día de hoy en esta sesión. Sabemos que es importante hablar de este tema porque es crucial, no solo para el éxito en nuestro trabajo, sino para el éxito en nuestra vida cotidiana. Esto nos puede ayudar a identificar qué estrategias son las que podemos llevar a cabo para poder promover el bienestar y particularmente cómo enfocar este bienestar en nuestro cerebro. Y esto es importante, les comento, porque sabemos que vivimos en un mundo que constantemente está cambiando, nos enfrentamos a muchos desafíos y a veces estos desafíos pueden ser muy complejos, muy difíciles y por eso es necesario, y les agradezco que estén el día de hoy en esta sesión, es necesario que podamos aprender cómo nuestro cerebro y nuestro bienestar están interconectados. Esto nos va a ayudar para que podamos tener una vida que sea más plena, que sea más equilibrada, porque algo que nos hemos dado cuenta, les comparto, a medida que hemos seguido avanzando en las ciencias, particularmente en el siglo XXI, nos hemos dado cuenta de que el cerebro humano influye muchísimo en nuestro bienestar y por eso es un recurso invaluable que podamos promover nuestra buena salud mental a partir de ciertas estrategias. Ustedes se van a dar cuenta el día de hoy que es fascinante esta interacción que tiene el cerebro en nuestro cuerpo y cómo nos puede ayudar a enfrentar algunos desafíos, a tomar decisiones, a fomentar varias cosas en nuestra vida, por ejemplo, la creatividad y, bueno, tener un equilibrio en nuestra vida. Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a aprender algunas estrategias muy prácticas que nos pueden ayudar a cultivar este estado de bienestar a partir de, bueno, todo lo que vivimos en nuestra vida, porque sabemos que en la vida moderna tenemos muchísimas demandas. Entonces, necesitamos algunas herramientas muy puntuales, muy concretas. Ustedes se darán cuenta que podemos aplicar en la vida diaria para promover un cerebro saludable y en general para tener mayor sentido de bienestar. Así que, como nos comentaba la doctora Claudia, si tienen alguna duda, comentario, alguna reflexión, les agradeceré que la puedan ir anotando en la herramienta de preguntas y respuestas, porque vamos a aprender el día de hoy que algunas modificaciones muy pequeñitas que pueden ser en nuestras rutinas, en nuestros hábitos, van a tener impactos importantes en nuestra salud cerebral y en general en nuestro bienestar. Así que vamos a ir hablando de estos temas para ver de qué forma podemos ir implementando estas estrategias. Pero vamos a comenzar. ¿Cuál es la utilidad de poder tener este cuidado en el bienestar en nuestro cerebro? Cuando nosotros invertimos en el cuidado de nuestro cerebro es precisamente esto, una inversión. Es algo que nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, porque también a lo largo de muchos años de investigación científica se ha logrado demostrar que cuando las personas tenemos un enfoque que sea más proactivo, es decir, que tomamos decisiones para mejorar nuestra salud cerebral, va a mejorar nuestra salud en general. Y hay algunos aspectos notables que podemos tener como beneficios cuando cuidamos nuestra salud cerebral. Por ejemplo, hay una disminución importante de enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Alzheimer, el Parkinson. Cuando nosotros mantenemos hábitos de vida que son saludables, por ejemplo, tener una dieta equilibrada, hacer ejercicio, estimulación mental, esto va a fortalecer las conexiones neuronales. Además, también el cuidado de nuestro bienestar
bienestar cerebral está estrechamente relacionado con la prevención del deterioro cognitivo, porque lo sabemos. En la medida en la que envejecemos, es natural que se produzcan cambios en nuestras funciones cognitivas, es decir, en la manera en la que funciona nuestro cerebro. Pero cuando tenemos un estilo de vida que sea saludable, también podemos volver más lento este proceso. Entonces, también vamos a tener un impacto positivo hasta en la disminución de probabilidades de accidentes cerebrovasculares, porque cuando tenemos este estilo de vida saludable, vamos a mantener una presión arterial saludable, vamos a reducir también el riesgo, por ejemplo, de algún accidente cerebrovascular, y esto es importante, por supuesto. Además, también cuando cuidamos nuestro bienestar cerebral, tiene efectos hasta en nuestra memoria a largo plazo. Cuando nosotros mantenemos la mente activa y cuando nos comprometemos específicamente con esto, con nuestra vida a largo plazo, vamos a mantener una buena calidad de vida. Es más, le vamos a poner importancia a diferentes aspectos en nuestro día a día, como por ejemplo, a dormir correctamente, ¿no? Todo esto va a ayudar también a nuestra memoria a largo plazo. Y bueno, finalmente también sabemos que el cuidado en nuestro bienestar cerebral va a reducir, va a disminuir la aparición de trastornos psicológicos, porque sabemos que la salud mental y la salud cerebral están estrechamente relacionadas. Y hay algunos factores, como los que veremos el día de hoy, por ejemplo, la actividad física regular, la gestión del estrés, las conexiones sociales que puedan ser positivas. Todo esto que veremos el día de hoy va a contribuir de manera significativa a que podamos prevenir este tipo de trastornos que, bueno, sabemos y todavía nos hemos dado cuenta más después de la pandemia que están aumentando en nuestra sociedad. La ansiedad, la depresión, debemos atenderlas y qué mejor que tener un enfoque preventivo. Y es que les comentaba, el cerebro humano es sorprendentemente complejo. Esto es algo que también vamos a ver el día de hoy. El cerebro humano es un órgano que se destaca por ser, por claro, ser muy complejo, ser muy intrincado. Es uno de los órganos más complejos y más importantes en nuestro organismo, porque lo que hace el cerebro es que establece conexiones con cada uno de nuestros órganos y por eso es que tiene un papel muy importante en la coordinación de todas nuestras funciones vitales. Es como una especie de red de conexiones en las que se establece comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Es esto que nos permite llevar a cabo todas las cosas que hacemos todos los días, ¿no? Hacer desde tareas muy básicas, no sé, como caminar, como respirar, hasta tareas muy complejas, no sé, por ejemplo, analizar información, recordar cosas. Todo esto es posible gracias a la maestría que tiene nuestro cerebro. Nuestro cerebro lo que hace es que coordina, es que sincroniza todas nuestras acciones. Por eso es que vamos a ir profundizando, vamos a ir comprendiendo cómo es que nuestro cerebro interactúa con los demás órganos y que estas señales también manda algunas señales eléctricas, algunas señales químicas y todo esto va a influir en nuestra salud y en nuestro bienestar en general. Y es precisamente esta conexión entre el cerebro y el resto del cuerpo, es como una especie de evidencia de que necesitamos mantener un equilibrio. Necesitamos entonces no solo poner atención al resto de los órganos, sino también a aquel órgano que manda las señales. Por eso decíamos, el cerebro es muy complejo y vamos a entonces darnos cuenta cómo es que tiene relación esto no solo con nuestra salud física, sino también con nuestra salud mental y nuestra salud emocional. Esto les agradezco nuevamente porque nos ayuda que estemos el día de hoy a lograr comprender que cuando tomamos estas decisiones, pero además decisiones informadas para que podamos mejorar nuestro bienestar y nuestra salud en el cerebro, también vamos a tener bienestar mental, emocional, en muchos aspectos de nuestra vida. Porque además algo que nos hemos dado cuenta que la ciencia nos ha ayudado a identificar es un fenómeno muy asombroso que sucede en el cerebro. Es más, fue muy revolucionario en la época en la que se conoció que esto sucedía en el cerebro y es la llamada neuroplasticidad. Tal vez ustedes hayan escuchado este término. Este término básicamente a lo que se refiere es a que el cerebro tiene la capacidad para transformar tanto su estructura como su funcionamiento a lo largo de la vida. Es decir, se van modificando las conexiones neuronales que existen, se generan nuevas conexiones, todo el tiempo se están generando nuevas conexiones en nuestro cerebro. Y les decía que esto es revolucionario
que hasta hace poco, hace algunas décadas, se creía que el cerebro solamente iba a tener como un desarrollo estático, es decir, que las conexiones neuronales ya después de cierta edad se iban a quedar fijas, pero las investigaciones en la ciencia moderna también nos han ayudado a identificar que el cerebro es sorprendentemente adaptable. El cerebro también es maleable. Es decir, imaginemos que el cerebro es como una especie de lienzo, pero un lienzo que todo el tiempo está cambiando. A partir de las experiencias que tenemos, a partir de nuestros aprendizajes, es más, a partir también de ciertas prácticas que podemos llevar a cabo, todo esto va a tener un impacto directo en la manera en la que se organizan estas redes en nuestro cerebro, estas redes neuronales. Y es por eso que la neuroplasticidad también va a tener implicaciones muy importantes, no solo, por ejemplo, en personas que llegan a tener alguna lesión cerebral, sino también por ejemplo, en la manera en la que aprendemos, la manera en la que nos adaptamos a nuevos entornos, ¿no? Por ejemplo, no sé, ustedes imaginen que llegan el primer día a su trabajo. Recuerden cuando llegaron el primer día a su trabajo. Seguramente hubieron muchas cosas que no sabían cómo hacer, pero poco a poco fueron desarrollando habilidades, fueron adquiriendo conocimientos. Es decir, lo que sucedió en sus cerebros es que las neuronas formaron nuevas conexiones y formaron conexiones más fuertes. Seguramente hay muchas cosas que el primer día ustedes no sabían hacer, pero que hoy en día ustedes ya dominan estas habilidades. Es decir, con el tiempo el cerebro también nos permite que vayamos teniendo este dominio. Y esto pasa, por ejemplo, les comentaba hace un ratito, las personas que llegan a tener alguna lesión cerebral, las personas que llegan a tener algún daño en el cerebro, también se ha identificado que hay áreas que llegan a asumir las funciones de aquellas áreas que estuvieron dañadas y por eso es que se facilita la recuperación. A lo que voy con todo esto es a informarles, a decirles que la capacidad del cerebro para poder remodelarse también nos manda un mensaje importante. El mensaje es que nunca es demasiado tarde para aprender, para cambiar, para mejorar. Siempre podemos influir activamente en nuestra neuroplasticidad. Esto lo podemos hacer a través de ciertas prácticas de estimulación, de algunos hábitos que vamos a revisar el día de hoy. Así que es importante que no perdamos esta oportunidad de también incidir en nuestra neuroplasticidad. Y por eso es que también me gustaría compartirles una cita que me parece que es muy poderosa y que es muy evocadora sobre lo que les acabo de comentar. Esta cita la mencionó Santiago Ramón y Cajal. Él es un neurólogo y un científico español. Él fue una figura muy influyente en la comprensión que hemos tenido de la anatomía del cerebro, de las neuronas, y él nos dijo: todo hombre, si se lo propone, puede ser el escultor de su propio cerebro. Y si se dan cuenta, estas palabras capturan la esencia de lo que ahora les comentaba. Todas y todos tenemos la capacidad de moldear y de transformar nuestro cerebro de manera sorprendente. Es decir, si somos conscientes de cómo podemos influir, entonces vamos a tomar decisiones. Es como si estuviéramos construyendo una obra de arte. Necesitamos llevar a cabo ciertas prácticas, ser disciplinados, es más, esforzarnos para darnos cuenta de qué tenemos que cambiar, qué tenemos que modificar. Así que les invito a que también comiencen a reflexionar. Es más, también nos pueden anotar en la herramienta de chat si así lo desean, en la herramienta de preguntas y respuestas, qué consideran ustedes que pueden hacer y que pueden mejorar o cambiar para poder promover el bienestar en su cerebro y el bienestar en general en su vida. Yo les iré compartiendo algunas estrategias y también les agradeceré que puedan ir reflexionando en estas estrategias que a ustedes les puedan funcionar. Comencemos con una muy importante y que seguramente a todos nos atañe, y es la cuestión del estrés, el estrés normal, natural, contra el estrés crónico. Una vez que nosotros ya entendimos esta relación que tiene el cerebro y el bienestar, vamos a considerar entonces cómo afecta el estrés a nuestro cerebro. Existen dos formas, digamos, como dos maneras de comprender al estrés. Por un lado, tenemos al estrés en su forma básica. El estrés, a pesar de que a veces escuchamos que es muy malo, que hay que evitarlo, la realidad es que el estrés en su forma básica es una respuesta natural, es una respuesta adaptativa que tiene nuestro cuerpo y que activa también ciertas respuestas dependiendo de lo que estamos viviendo. Digamos que esa
aquello que nos motiva, que nos impulsa, que nos lleva a superar desafíos o también adaptarnos a situaciones que pueden ser cambiantes. Por ejemplo, tengo que cumplir con un proyecto, entonces me enfoco, me dedico y logro cumplir con el proyecto. Pero a veces también tenemos estrés crónico. Es algo que suele suceder mucho en la vida cotidiana. Hay ocasiones en las que experimentamos estrés de manera continua. Cuando nosotros esta respuesta natural, primero que les comentaba, la respuesta del estrés básico, es también cuando nuestro cuerpo ante situaciones puntuales como esta que les comentaba de entregar un proyecto, también nuestro cuerpo comienza a liberar ciertas hormonas. Algunas hormonas como el cortisol, la adrenalina, son estas hormonas que nos preparan para poder enfrentar las situaciones. Pero les decía, hay ocasiones en las que se vuelve muy fuerte el estrés y muy prolongado. Entonces es allí cuando se convierte en un problema. Le denominamos estrés crónico y es esta respuesta en la que a lo largo del tiempo vamos a mantener el nivel de estrés y el nivel de alerta sin que se resuelva el problema. Es decir, se vuelve persistente. El estrés entonces comienza a tener un impacto negativo también en nuestro organismo. Todo el tiempo vamos a sentir que tenemos que estar alertas y esto, claro, va a afectar nuestra salud mental y nuestra salud física. Es más, se ha asociado con una serie de problemas también el estrés en la vida en general y en particular. También se ha identificado que tiene un impacto importante, una influencia significativa en diferentes aspectos cerebrales. Por ejemplo, en la estructura de nuestro cerebro, a nivel estructural, también se ha observado que, por ejemplo, se reduce el tamaño de algunas áreas claves del cerebro, como por ejemplo la amígdala, el hipocampo, la corteza prefrontal. Estas regiones tienen un papel crucial también en la regulación, por ejemplo, de las emociones, de la memoria, del aprendizaje. Y cuando se dan estos cambios en el tamaño, pues claro, también vamos a tener dificultades para manejar nuestras emociones, para formar recuerdos, por ejemplo, o hasta para tomar decisiones. Además, también se ha identificado que cuando hay estrés crónico, también hay un impacto en el funcionamiento de nuestro cerebro. Es decir, se incrementan los niveles de cortisol. ¿Recuerdan esta hormona que les decía que se libera cuando tenemos estrés? Pues se aumenta entonces. Y este aumento constante del cortisol también influye negativamente en la neuroplasticidad que les comentaba hace un momento. Esta capacidad de adaptarse del cerebro, de adaptarse a lo largo del tiempo. Y además, no solo eso, también vuelve más lento nuestro sistema inmune. Y bueno, sabemos que el sistema inmune es el que nos protege de enfermedades. Entonces nos volvemos más enfermizos, ya nos da gripa, nos duele el estómago, etcétera. Y esto es lo que pasa con el estrés prolongado. También aumenta la vulnerabilidad que tenemos no solo a nivel físico, sino hasta en nuestras emociones, en nuestro estado de ánimo. Y por eso les comentaba, estas enfermedades recurrentes de ansiedad, de depresión, también están estrechamente relacionadas con el estrés crónico. Es decir, lo que pasa con el estrés crónico es que agota nuestros recursos y claro, agota los recursos del cerebro y comienza este desequilibrio químico y que también nos afecta en nuestra vida, en nuestro bienestar, en todos los aspectos de nuestra vida. Recuerden si les ha sucedido en algún momento, porque precisamente esto es lo que necesitamos considerar. Necesitamos saber qué es lo que podemos hacer para promover el bienestar en nuestro cerebro, porque cuando tenemos un cerebro activo, vamos a tener un cerebro sano. Esta idea básicamente implica que nosotros vamos a combinar estos aspectos de neuroplasticidad, de intencionalidad y de repetición de hábitos positivos. Esto básicamente significa que seamos conscientes de nuestras acciones, que seamos conscientes de nuestras decisiones y que además nos podamos comprometer con desarrollar y con fortalecer nuestras capacidades cerebrales, con aprovechar esta neuroplasticidad que les comentaba para trabajar por nuestros objetivos, para tener mejores hábitos que vamos a ver el día de hoy. Y por eso también les invito a que puedan tomar nota. A continuación les voy a comentar algunos factores protectores que pueden ayudar a nuestro cerebro. Es más, tomen nota si algunos de estos factores ustedes ya los llevan a cabo y si hay algunos otros que también sería importante que comenzaran a desarrollar en su vida. Y vamos a comenzar con uno de los factores más influyentes en el bienestar de nuestro cerebro. Es la conexión humana. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza.
Cuando nosotros tenemos vínculos de calidad, cuando tenemos relaciones con otras personas, tenemos contacto humano, esto también va a tener un impacto profundo en nuestro bienestar emocional. Cuando nosotros nos relacionamos de manera significativa, por ejemplo, con nuestros amigos, con nuestros colegas, con nuestros seres queridos, pues claro, esto también va a impactar en nuestro cerebro, porque lo que pasa con nuestro cerebro es que comienza a liberar algunos mensajeros químicos, como la oxitocina o la dopamina. La oxitocina también seguramente la habrán conocido como la hormona del amor. Está muy relacionada, está muy asociada con la confianza, con la empatía, con la formación de los vínculos emocionales. Además, también la dopamina a menudo también se le denomina la hormona del placer porque se asocia precisamente con sensaciones de satisfacción, de recompensa, y hay que poner atención entonces, porque el aislamiento social crónico puede tener efectos negativos también en nuestra salud cerebral. Cuando nosotros no tenemos conexiones sociales que sean profundas, que sean significativas, entonces tampoco vamos a tener suficiente liberación de estas hormonas. Y claro, esto va a afectar también la manera en la que nosotros nos sentimos, no solo emocionalmente, sino hasta físicamente. Es más, se ha relacionado también el aislamiento social con un aumento en el riesgo de problemas de salud física, de salud mental y se ha asociado también como un factor de mortalidad. Esto, claro, nos hace darnos cuenta de que esta naturaleza social que tenemos los seres humanos, esta necesidad de relaciones interpersonales, también impacta directamente nuestra salud cerebral. Otro de los factores importantes que debemos tomar en cuenta en el cerebro, claro, esto lo hemos escuchado en diferentes aspectos, es el ejercicio físico cardiovascular. Esta es una herramienta muy poderosa para que podamos mantener nuestro cerebro en óptimas condiciones. Les decía, se trata de tomar acciones específicas. Como ustedes se dan cuenta, seguramente ya las habremos escuchado en algún momento, ¿no? El ejercicio físico cardiovascular también sabemos que tiene un impacto profundo en la estructura de nuestro cerebro. Uno de los beneficios, claro, sabemos que a nivel físico puede ser, pero a nivel cerebral nos hemos dado cuenta que afecta al hipocampo. El hipocampo es un área del cerebro que está relacionada, por ejemplo, con la consolidación de la memoria, ¿no? El hecho de que podamos tener recuerdos y que tengamos esta memoria a largo plazo está relacionada con el hipocampo. Entonces, a través del ejercicio físico cardiovascular, el hipocampo crece, se ha identificado que crece y se fortalece. Y por eso es que también mejora nuestra capacidad para retener, para recordar, para poder incluso hasta procesar información de manera efectiva. Y por eso es que además de fortalecer el hipocampo, ya les comentaba que también se generan nuevas conexiones neuronales. A medida que nos movemos, que aumentamos también nuestro ritmo cardíaco, vamos a estar estimulando la producción de ciertos factores que pueden promover el crecimiento de algunas conexiones neuronales que les comentaba hace un momento, es decir, la neuroplasticidad. Es como esta mayor agilidad mental, ¿no? Ustedes seguramente también se habrán dado cuenta que en la medida en la que estamos más activos, también nos sentimos más ágiles mentalmente, porque tiene un impacto positivo, no solo es en lo físico, les comentaba, también tiene un impacto notable hasta en nuestro estado de ánimo. Nos ayuda a disminuir la ansiedad, a mejorar nuestro estado de ánimo y hasta también se ha identificado que puede aumentar la capacidad de pensamiento creativo, como esto que les comentaba, si tenemos también mayor capacidad en la memoria a largo plazo, vamos a utilizar esos recuerdos para ser más creativos. Por eso es que les decía, vamos entonces a utilizar estas herramientas para mejorar nuestra salud cerebral. Y no solo tiene que ser ejercicio cardiovascular de alto impacto. También se ha identificado que hay otro tipo de actividades físicas, como por ejemplo el yoga, el tai chi, la expresión corporal, que también influyen de manera significativa en el funcionamiento de nuestro cerebro. Son prácticas, claro, que requieren cierto esfuerzo físico y también esfuerzo mental, porque también van a tener un impacto profundo en nuestro cerebro. Lo que va a suceder con este tipo de actividades es que se van a estimular algunas áreas que están relacionadas con la propiocepción. Esta palabrita le sonará un poco extraña, la propiocepción. Digamos que es básicamente la
conciencia que tenemos las personas de la posición y del movimiento de nuestro cuerpo en el espacio. Aunque ustedes no lo tengan tan presente en cada momento, siempre estamos conscientes, ¿no? En cierta medida de nuestros movimientos, por eso es que no andamos chocando con todas las cosas. Esta es la propiocepción. Cuando nosotros practicamos actividades como el yoga, como el tai chi, están enfocadas estas actividades en nuestra postura, en el equilibrio, en los movimientos. Y claro, lo que sucede en nuestro cerebro es que se activan ciertas áreas que mejoran nuestra conciencia corporal. Es más, esta cita que les anoto aquí, el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Resume también la profunda conexión que existe entre nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Este tipo de prácticas también se ha identificado que nos ayudan a sintonizar, a comprender mejor las señales de nuestro cuerpo. No sé si a ustedes les ha sucedido, pero a veces no nos damos cuenta de que algo tan simple, algo nos duele si no le ponemos atención, ¿no? A veces damos por hecho que así es como debe funcionar el cuerpo, pero entonces esto nos ayuda a comprender qué señales nos está mandando el cuerpo. Nos ayuda también a tener un impacto positivo en las decisiones que tomamos y hasta en nuestros estados emocionales. Todo esto entonces va a disminuir incluso la reactividad y la impulsividad que tenemos. No sé si les ha sucedido, pero a la mayoría de las personas nos ha llegado a pasar que las emociones se apoderan de nosotros y tomamos decisiones de las que después nos arrepentimos. El hecho de que tengamos este tipo de prácticas nos ayudan mucho para promover la calma, para promover el enfoque mental, para entonces manejar nuestras decisiones y nuestras emociones de una manera más equilibrada, para entonces que las decisiones que tomemos sean más conscientes. En lugar de que sean impulsivas, vamos a tener decisiones que sean mucho más conscientes y equilibradas. Y por supuesto, también necesitamos poner mucha atención a nuestra alimentación. Sabemos que la alimentación saludable tiene un impacto muy importante en nuestro funcionamiento cerebral. Es esta conexión entre nuestra alimentación y la salud. Es también una conexión muy compleja, pero básicamente tiene una influencia en aspectos de la microbiota intestinal. La microbiota intestinal también tiene efectos en el cerebro. Es más, ha sido uno de los descubrimientos también revolucionarios, así como es posible que lo que yo como también afecte hasta la manera en la que funciona mi cerebro, mis emociones, mi estado de ánimo. Y es que se ha identificado esto. Nuestro intestino alberga una comunidad de diversos microorganismos. Es esto a lo que me refería con la microbiota intestinal. La microbiota intestinal tiene este papel fundamental para regular hasta procesos de aprendizaje, procesos de estado de ánimo, de atención, hasta la manera en la que nos relacionamos con las otras personas. Hay una relación íntima entre el intestino y el cerebro. Es más, se le conoce como eje intestino-cerebro, porque nos hemos dado cuenta entonces que afecta lo que comemos, en la manera en la que nos sentimos. Por eso es importante incluir en nuestra dieta frutas, verduras, alimentos que nos proporcionen vitaminas, minerales, antioxidantes. Esto es importante no solo para nuestra salud intestinal, sino también para nuestra salud cerebral. Además, pues claro, sabemos que cuando nosotros incluimos algunos ácidos grasos, como por ejemplo el omega 3 que encontramos en los pescados, como por ejemplo el salmón, el atún, esto también puede tener beneficios significativos en nuestra vida. Es más, el omega 3 es muy conocido por su capacidad para promover la salud del cerebro. No sé si a ustedes les llegó a suceder en la infancia, pero a veces hasta nos daban cierto jarabito para que pudiéramos tener una mejora en nuestro cerebro, porque reduce la inflamación y esto es muy beneficioso para nuestra salud mental y cerebral. Por eso aquí también la invitación es a tener una alimentación saludable. Claro, podemos de pronto darnos un gusto, pero de manera general, tener una alimentación rica en frutas, verduras, omega 3, que nutra nuestro cerebro, porque entonces ya vimos que la conexión entre esta microbiota intestinal y el cerebro, pues nos dice que es importante poner atención para tener equilibrio, no solo en nuestra salud física, sino también en nuestra salud a nivel emocional, a nivel de la creatividad, etcétera. Hay otros elementos que también es importante que tomemos en cuenta. Por ejemplo, dormir.
dormir bien. ¿A cuántos no nos ha sucedido que decimos, ay, tenemos tantas actividades y bueno, voy a sacrificar unas horas de sueño? Nos hemos dado cuenta que dormir está muy relacionado también con el funcionamiento cerebral. El sueño es esencial para que tengamos bienestar en nuestro cerebro y también en nuestra salud en general. Es más, ¿a quién no le ha sucedido que tiene una mala noche de sueño y al siguiente día se siente muy aletargado, no se concentra? Es más, hasta nos volvemos torpes al día siguiente. Y es que la realidad es que durante el sueño ocurren muchísimos procesos críticos que influyen también en nuestro funcionamiento cognitivo, en nuestro funcionamiento emocional y hasta en el funcionamiento físico. Y uno de los aspectos más notables es que se consolida la memoria, se consolidan los aprendizajes del día a día. Yo me llevo a la cama, me llevo para entonces cuando estoy durmiendo, que todo esto que yo ya aprendí, mi cerebro lo pueda retener, lo pueda procesar, porque durante el sueño nuestro cerebro trabaja para reforzar estas conexiones neuronales que se formaron cuando tuvimos alguna experiencia en el día. Y claro, esto por supuesto que contribuye a que tengamos mayor retención, mayor comprensión. Además de esto, de la consolidación de la memoria en el sueño, también algo que nos hemos dado cuenta a partir de investigaciones es que durante el sueño también se regulan ciertas hormonas y se regula el sistema inmune. Durante el sueño se liberan hormonas importantes, por ejemplo, para los más pequeños, para el crecimiento, ¿no? O hasta para cualquier persona, para la reparación celular, hasta regula el apetito. También nos hemos dado cuenta que si no dormimos lo suficiente, entonces es probable que la hormona que genera el apetito se descontrole y entonces es ahí donde terminamos comiendo de más. Por eso es también importante poner atención a todos los efectos. Es más, también durante el sueño se activa el sistema inmune. El sistema inmune, ya decíamos, es este que nos defiende contra enfermedades, que nos cuida. Y cuando no tenemos un sueño adecuado, pues entonces también va a afectar en nuestro sistema inmune y es ahí donde nos vamos a enfermar más seguido. Vamos a tener hasta mayor riesgo de algunas enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares. Entonces es muy importante cuidar la calidad de nuestro sueño. Y también, como les comentaba al inicio, es importante también considerar que otro de los factores que protege nuestro cerebro y que promueve nuestro bienestar es cuando tenemos estrategias adecuadas para manejar el estrés. El estrés, ya les comentaba, es una parte inevitable de la vida. Es esto que nos ayuda a hacer las cosas, pero cuando se acumula es allí donde tenemos problemas. Entonces, es muy importante saber cómo lo manejamos, porque dependiendo del manejo que tengamos del estrés, también va a ser el impacto que va a tener en nuestra salud y nuestro cerebro. Si tenemos un manejo adecuado del estrés, entonces vamos a sentirnos equilibrados emocionalmente, físicamente, vamos a estar bien, ¿no? A pesar de que van a haber desafíos, vamos a saber resolverlos. Pero si no sabemos gestionar el estrés de manera efectiva, ahí es donde se va a convertir en un factor perjudicial para nuestra salud cerebral, para nuestra salud en general. Por eso es que la manera en la que pensamos sobre situaciones o sobre ciertas experiencias también puede tener un impacto profundo en la manera en la que nos sentimos emocionalmente. Es decir, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay situaciones que pueden ser interpretadas de diferente forma por diferentes personas. Por ejemplo, este ejemplo que les ponía hace ratito de un proyecto. Tal vez nos dejaron un proyecto que entregar. Algunas personas lo pueden ver como algo catastrófico, es que seguramente voy a fallar y es que no voy a poder, no tengo tiempo, me siento muy mal. Pueden verlo desde esta perspectiva, pero hay otras personas que pueden decir, claro, esta es la oportunidad para demostrar que yo sé, que yo conozco, que tengo experiencia y esto es algo que me puede ayudar muchísimo. ¿Se dan cuenta? La perspectiva que adoptamos influye mucho en nuestros niveles de estrés. Si adoptamos una perspectiva positiva, una perspectiva constructiva, podemos influir en nuestra experiencia emocional, en nuestra percepción del mundo. Vamos a ver no solo el mundo amenazante, sino también las oportunidades. Y es por eso que decimos que este vínculo entre el manejo del estrés y nuestra realidad interna es muy poderoso. Cuando nosotros abordamos el estrés de manera efectiva y también comenzamos a cultivar estos pensamientos de manera intencional, pensamientos positivos, claro, lo que hacemos es que nutrimos nuestra salud mental, también nutrimos nuestro cerebro, creamos un entorno mental y emocional que sea mucho más favorable. Por eso es que también es importante poner atención a estos aspectos.
Además, seguramente esto lo habrán escuchado. Otro de los factores protectores de nuestro cerebro es una herramienta muy poderosa, es aprender continuamente. Cuando nosotros nos comprometemos para adquirir nuevos conocimientos, para adquirir nuevas habilidades, estamos sacando a nuestro cerebro de su zona de confort, estamos estimulándolo de manera que puede ser muy benéfica para nuestro cerebro. Cuando nosotros entonces nos comprometemos a aprender continuamente, lo que estamos haciendo es que estamos contribuyendo a la neuroplasticidad. Esto que les decía hace ratito, esta capacidad del cerebro para poder adaptarse, para poder cambiar. Y entonces, claro, cada uno de nosotros vamos a encontrar diferentes maneras en las cuales podemos aprender continuamente. Por ejemplo, esto que les anoto acá, puede ser tocar un instrumento musical, aprender algún idioma, dominarlo, practicar el origami, no sé, cualquier cosa que a ustedes les guste, la lectura de algún tema nuevo, complejo. Es más, hasta aprender algunas actividades prácticas como tejer puede ser algo que nos mantenga activos mentalmente, pero hay que comprometernos con el proceso de aprendizaje. Hay muchísimas actividades de aprendizaje que pueden mantener a nuestro cerebro en movimiento, que pueden estimular diferentes áreas cognitivas. Cuando nosotros aprendemos cosas nuevas, les decía, estamos desafiando a nuestro cerebro, estamos ampliando nuestro horizonte intelectual también. Y esto lo que hace es que mejora nuestra memoria, mejora también nuestra capacidad para enfocarnos, mejora nuestra agilidad mental. Y esto, claro, también nos puede ayudar a prevenir el deterioro cognitivo que ya les comentaba, es normal con el aumento de la edad. En la medida en la que envejecemos, hay deterioro cognitivo, pero podemos hacerlo más lento si nos comprometemos con el aprendizaje continuo. Así que esta es otra de las estrategias muy útiles que podemos implementar. Pero además, hay otras cuestiones que podemos aprovechar y que seguramente a ustedes les ha sucedido. Son los llamados estados de flow o estados de flujo. Les cuento un poquito de qué trata esto. Los estados de flujo son momentos en los que nos metemos completamente, tenemos esta inmersión, esta concentración en alguna actividad y la disfrutamos intensamente, ¿no? Es así cuando de pronto llega alguien y nos interrumpe, es así, espérame tantito, porque todavía estoy aquí muy metida en lo que tengo que hacer. Son estos estados, es como esta sensación es más, hasta el tiempo en esos momentos es como que se vuelve más lento, pareciera como que se detiene, porque estamos completamente concentrados, completamente absortos en lo que estamos haciendo. Y claro, este tipo de experiencias son muy profundas, son experiencias también de plenitud, son experiencias que pueden tener un impacto muy importante en nuestra salud cerebral y en nuestra salud emocional. Cuando nosotros estamos en estos estados de flujo, también estamos activando diferentes áreas de nuestro cerebro que están relacionadas con la concentración, con la creatividad. Es como esta intensa concentración que les decía, que también estimula algunas regiones de nuestro cerebro en las que están involucradas las tomas de decisiones, la resolución de problemas y nos hace sentir plenos, ¿no? Es como sacamos toda nuestra creatividad. Son estos estados, por ejemplo, que podemos llegar cuando estamos pintando, dibujando, haciendo cerámica y muchas otras actividades creativas, pero se trata de poder sumergirnos en este tipo de actividades. Además, hay otras actividades como, por ejemplo, el juego. El juego nos hemos dado cuenta que también, además de darnos entretenimiento, también es una herramienta vital para el desarrollo cerebral. Los juegos impactan en el desarrollo del pensamiento simbólico, del lenguaje. Por ejemplo, cuando los niños juegan y pues están creando, están explorando mundos imaginarios, y esto lo que hace es que fomenta su creatividad, fomenta el desarrollo hasta de habilidades de comunicación. Además, también el juego va a favorecer hasta esta flexibilidad cognitiva, es decir, esta capacidad de adaptarnos a nuevas situaciones, a nuevos desafíos. Y es que los juegos nos obligan a cambiar a veces de estrategia, ¿no? Nos obligan a ver nuevos escenarios. De esto se trata, de fortalecer nuestra capacidad de pensar de manera creativa, de encontrar otras soluciones y de llevarlo también a la vida cotidiana. Los juegos nos ayudan a encontrar soluciones a problemas complejos. Es una forma poderosa. Es más, cuando jugamos con otras personas, hasta de generar empatía, de generar habilidades emocionales. Tal vez conozcan personas que les cuesta mucho trabajo perder. Hasta eso tenemos que aprender cuando jugamos a perder, ¿no? A través de estos juegos de roles, las personas
adultas, niños, niñas, pues abordamos diferentes perspectivas, entendemos también las emociones de las otras personas y hasta podemos generar estas relaciones saludables con las otras personas. Entonces hay diferentes juegos que podemos utilizar, pero hay algunos en específico como estos juegos de estimulación cognitiva, como pueden ser los crucigramas, los sudokus, la sopa de letras, los memoramas, los rompecabezas. Todos estos juegos específicamente están diseñados para ejercitar diversas funciones cognitivas. Por ejemplo, la memoria, la atención, el razonamiento lógico, nos ayudan a resolver problemas. Cuando participamos en estos juegos, les decía, desafiamos a nuestro cerebro, ¿no? Lo mantenemos en movimiento. Y estos juegos pueden darnos muchos beneficios. Es más, a medida que envejecemos nuevamente, nos pueden ayudar a mantener esta función cognitiva, pueden prevenir el declive también que está relacionado con la edad. Por eso es que tampoco es casualidad que de pronto vemos a personas de la tercera edad, adultos mayores, que también están muy entretenidos porque puede ser una estrategia que además de ser divertida, de ser gratificante, también puede mejorar el funcionamiento cognitivo. Y no solo eso, también se ha reconocido que puede mejorar nuestros estados de ánimo porque reduce el estrés, ¿no? Cuando entonces estamos absortos en resolver un crucigrama, un rompecabezas, se pareciera que se olvida el resto del mundo, al menos por ese momento. Entonces, son los juegos que nos ayudan a estimular y a promover nuestra neuroplasticidad, ¿no? Vamos a comprometernos entonces con este tipo de juegos que pueden, claro, representar un desafío, pero también representan un beneficio para nuestras neuronas porque se forman nuevas conexiones, se fortalecen también las conexiones ya existentes, mantienen también a nuestra mente más activa, más ágil, así que también vamos a hacerlo. Hay otras estrategias que también podemos incorporar, por ejemplo, el uso de la mano no dominante. Cuando nosotros incorporamos el uso de la mano no dominante en actividades diarias, como por ejemplo esto, comer, lavarnos los dientes, en cualquier actividad, lo que estamos haciendo es que estamos involucrando ambos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Pensemos que nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios. Los dos hemisferios, seguramente habrán visto ustedes una imagen de un cerebro y pareciera como que está partido, ¿no? Entonces, cada uno de estos hemisferios controla diferentes tipos de funciones. La mano dominante está asociada generalmente con el hemisferio contrario al del lado de nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si yo utilizo más la mano derecha, entonces estará más asociado con el hemisferio izquierdo. Cuando nosotros utilizamos la mano no dominante, estamos fomentando también la comunicación, el cruce de información entre ambos hemisferios. Este cruce de información que podemos nosotros promover en los hemisferios cerebrales es muy importante también para la función cognitiva y para esta neuroplasticidad, porque lo que hace es que estimula la creación de nuevas conexiones neuronales, porque entonces ya hay esta necesidad de poder aprender a utilizar la mano no dominante. Claro, esto también puede aumentar hasta la reserva cognitiva que tenemos, que es esta capacidad del cerebro para enfrentar desafíos y hasta para compensar algún deterioro que pueda estar relacionado con la edad. Y a veces se puede sentir un poquito incómodo y desafiante, pero cuando lo hacemos de manera cotidiana, también nos ayuda a mantener agudeza mental para poder entonces de esta manera fortalecer nuestra salud cerebral. Otra de las estrategias que podemos utilizar es la atención plena. La atención plena también es conocida como mindfulness. El mindfulness es una práctica que también tiene un impacto positivo en nuestro cerebro, porque lo que hacemos en la atención plena es tratar de estar conscientes y presentes en el momento que estamos viviendo, sin juzgar, sin preocuparnos por el pasado, por el futuro, porque algo que tenemos las personas, y seguramente también les habrá pasado, estamos muy preocupados por lo que va a pasar después, por la economía, por el trabajo, por la familia, por todo lo que va a pasar después o por lo que pasó. Pero a veces nos cuesta trabajo disfrutar de lo que estamos viviendo en el aquí y ahora.
es romper este ciclo de ansiedad que surge cuando a veces estamos repitiendo todas estas preocupaciones y estos pensamientos negativos. Y esto, claro, también va a disminuir la activación de la amígdala. La amígdala es una región del cerebro que está muy relacionada con las emociones, pero también con la ansiedad, con el miedo. Y entonces, cuando se reduce esta respuesta en la amígdala, también nos va a ayudar a manejar adecuadamente el estrés, nos va a ayudar a manejar adecuadamente las emociones negativas. Y por eso es que también cuando nosotros, hasta se ha identificado a partir de algunos estudios, que la práctica de la atención plena también puede aumentar la densidad de la materia gris en las áreas cerebrales que están particularmente involucradas en la regulación emocional, en la atención, en la autorreflexión. Entonces, tiene muchísimos beneficios. Nos hemos dado cuenta entonces que son estrategias muy simples, muy sencillas, pero que requieren nuestro compromiso, que requieren nuestra atención. Y por eso, para concluir la sesión del día de hoy, me gustaría también resaltar esta idea central de que todas y todos tenemos esta oportunidad de trabajar activamente para cuidar nuestra salud cerebral. Entonces, nuestro cerebro, sabemos, ya les comentaba, es un órgano asombroso, es un órgano resiliente, responde positivamente a las acciones que tomamos para su cuidado. Y cada elección que hacemos, desde la alimentación, el ejercicio, esto que comentaba ahora, la atención plena, el aprendizaje, ¿no? Los juegos, todo esto va a tener un impacto directo en nuestra salud cerebral, pero también en nuestra salud en general. Por eso es que vamos a ponerle mucha atención a esto que les comentaba de la neuroplasticidad, esta capacidad del cerebro para adaptarse, para cambiar. Eso significa que estamos constantemente moldeando nuestro cerebro. Lo hacemos a través de nuestras acciones y de nuestros hábitos. Por eso, nuevamente, la invitación es a tomar un enfoque consciente, un enfoque proactivo para cuidar nuestro cerebro, para promover entonces nuestro bienestar. Está en nuestras manos. Entonces, vamos a comprometernos y hacerlo. Y nuevamente agradecerles que el día de hoy se hayan dado la oportunidad de estar en esta sesión, porque también adquirimos muchas herramientas. Como actividad final, yo les agradeceré que me apoyen escaneando el código QR que aparece en la pantalla y que nos puedan brindar su retroalimentación, que siempre nos ayuda a mejorar. Tenemos algunos minutos para resolver algunas dudas que puedan surgir, así que les doy la palabra, doctora Claudia. Adelante. Muchas gracias. Buen día. Perfecto, Lau. Pues mira, tenemos aquí una primera que nos dice recomendaciones para ejercicios mentales. O sea, creo que mencionaste justamente algo de eso. No sé si nos puedas dar algunos tips. Así es, les daba algunas recomendaciones como, por ejemplo, hay que desafiarnos, hay que salir de nuestra zona de confort. Entonces, si hay actividades que ya sabemos, ya conocemos, ya dominamos, vamos a buscar otras que no dominemos, ¿no? Estas sencillas puede ser practicar algún deporte, aprender un nuevo idioma, tocar un instrumento, hasta estos juegos de agilidad mental nos pueden ayudar muchísimo. Entonces, son estrategias muy sencillas que podemos implementar. ¿Está cerrado su micrófono, doctor? Perdón. Perfecto, muchas gracias. Alguien nos dice, buen día, yo tengo muchas complicaciones de salud, pero según los estudios y los médicos me dicen que todo es derivado a mi estrés. ¿Qué me recomienda para empezar a controlar mi estrés? También tomo terapia ya psicológica para ayudarme a estar un poco mejor. Claro, una estrategia que nos hemos dado cuenta, muchas gracias por esta pregunta, porque seguramente a la mayoría nos ha sucedido cómo gestionamos el estrés. Una de las estrategias muy útiles que podemos implementar es esforzarnos por cambiar la perspectiva. Comentaba que el estrés tiene que ver también con la perspectiva que tenemos de los problemas. Podemos considerarlos como algo negativo, catastrófico, que nos destruye, o podemos darnos la oportunidad de encontrar las oportunidades también en las crisis y en los desafíos. ¿Cómo vamos a salir de esa crisis? ¿Qué voy a aprender? ¿No? ¿A qué me está invitando también este nuevo desafío? Tener diferentes perspectivas nos puede ayudar. Es más, hay una estrategia muy útil que también en psicología solemos recomendar mucho, que es llevar un diario de agradecimiento. Hay ocasiones en las que terminamos el día y decimos es que todo estuvo terrible en el día, pero no es así. Seguramente hubieron muchísimas cosas que disfrutamos, que tuvimos como beneficio, pero a veces no le ponemos atención. Me comentaban en una charla también, hasta tener un café caliente delicioso o tomar una ducha tibia, eso también es algo que puede ser
es algo por lo que podemos agradecer. Entonces, tener un diario de agradecimiento, es más, también ayuda a que nuestro cerebro genere vías neuronales diferentes para que entonces cuando nos enfrentemos a desafíos no automáticamente veamos lo negativo, sino también a partir de la construcción o fortalecimiento de estas vías neuronales en nuestro cerebro, también tengamos la práctica para poder ver las oportunidades en estas situaciones. Entonces, puede ser una recomendación muy sencilla que podemos implementar. Perfecto, muchas gracias. Por el momento me parece que no tenemos nuevas preguntas. Sí, no. De todos modos, voy a mantener abierta la sesión un par de minutos más por si alguien quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta para Laura, nuestra ponente. Y si no, pues les agradecemos de todos modos mucho su participación. Recuerden que vamos a seguir teniendo durante todo este mes algunas sesiones de salud mental. Nos encantaría que nos pudieran seguir acompañando. Mira, justamente se nos entra un nuevo comentario. Dice, buena tarde. Me cuesta mucho trabajo conciliar el sueño. ¿Qué ejercicios podría hacer? He probado ejercicios de respiración y leer libros. Muchas gracias por esta pregunta. Sí, hay recomendaciones muy sencillas que podemos implementar. Primero es poder establecer una rutina y hábitos de sueño. Nuestro cerebro también funciona a partir de hábitos. Hay ocasiones en las que, por ejemplo, tenemos un día libre y cambiamos el horario. Me levanto muy tarde, también me acuesto muy tarde y entonces a nuestro cerebro le cuesta un poco de trabajo cuando ya tenemos que retomar la rutina cotidiana, volver a adaptarse, como que todavía es este proceso de adaptación. Entonces, son varias recomendaciones. Primero, tener rutinas del sueño y poder respetarlas. Entonces, tener un horario específico para dormir y un horario específico para despertar. Además, es muy recomendable también tener algunas rutinas antes de ir a dormir. Por ejemplo, evitar comer inmediatamente antes de ir a dormir, la cena que no sea tan pesada, no hacer ejercicio por lo menos 3 horas antes de ir a acostarnos, tampoco tener actividades que puedan activarnos. Por ejemplo, hay algunas personas que me dicen, es que no puedo dormir y entonces me levanto a ver la televisión. Bueno, pero ¿qué ves en la televisión? Hay películas de acción y de terror y pues claro, esto nos va a activar también mentalmente. Si quieren hacer alguna actividad antes de poder ir a dormir, puede ser, por ejemplo, leer algún libro que sea tranquilizante, escuchar música suave y lo recomendable también es evitar antes de ir a dormir la exposición a los aparatos electrónicos, ¿no? Al televisor, al celular, la tablet, la computadora. Evitar este tipo de contactos porque también esto envía otras señales a nuestro cerebro que más bien hay que mantenernos activos. Son varias estrategias que funcionan a largo plazo. Si después de esto no se ven beneficios, también siempre es recomendable poder acudir al médico para que se pueda hacer una evaluación particular e individual y que si es necesario, hay ocasiones en las que hasta la medicación, pero siempre bajo supervisión médica, es necesaria por algún periodo específico, pero insisto, siempre bajo recomendación y supervisión médica. Muchas gracias. Mira, nos dicen también, muchas gracias, muy interesante. ¿Por qué solo el ejercicio cardiovascular es bueno? ¿Qué hay de los demás? Yo aquí de todos modos me adelanto un poquito. Lau ya nos había comentado de otro tipo de ejercicios, pero la dejo que ahonde más en la respuesta. Así es, sí, había comentado que también hay otro tipo de ejercicios que nos pueden ayudar, pero los ejercicios cardiovasculares específicamente nos hemos dado cuenta que también envían, más bien fortalecen, como lo dice su nombre, también fortalecen nuestro corazón. Y entonces el corazón, recordemos que también es el que envía sangre a todos nuestros órganos, incluyendo al cerebro. Por eso es que también necesitamos este tipo de ejercicios que fortalezcan el músculo, que fortalezcan el corazón específicamente, para que de esta manera también podamos tener hasta beneficios. Claro, hay otros ejercicios, no tiene que ser siempre y exclusivamente los ejercicios cardiovasculares, sino también estos ejercicios que promueven la concentración, que promueven la atención, que promueven hasta el conocimiento de nuestro cuerpo. Es más, se ha reconocido que, por ejemplo, es mucho mejor salir a caminar 30 minutos que no hacerlo, ¿no? Entonces, aunque sea un ejercicio que pueda ser, que no sea de alto impacto, también se ha reconocido que puede tener beneficios en nuestra salud.
Perfecto. Tenemos una pregunta más. Dice, me cuesta concentrarme y soy muy despistado. ¿Qué me podría ayudar? Hay muchas estrategias. De manera general, si tenemos un estado de salud adecuado, si tenemos un estado de salud que hemos ya checado que no tiene que ver con otro tipo de situación tal vez médica, algo que nos sucede, y eso les comparto, yo también doy psicoterapia, entonces a los pacientes comúnmente les sucede, y bueno, también me ha sucedido que en ocasiones queremos practicar el multitasking, es decir, pensamos que las personas somos multitareas y queremos hacer muchas cosas a la vez. Esto es, pues, es una falacia. Pensar que las personas podemos hacer muchas cosas a la vez se ha identificado que no es tan cierto. Lo que hacemos las personas es que cambiamos constantemente nuestro foco de atención. Entonces, cuando nosotros queremos hacer muchas cosas a la vez, no terminamos concentrándonos profundamente en nada. Entonces, una recomendación muy sencilla es primero identificar si se está haciendo el multitasking y promover que solamente se hagan actividades una por una, ¿no? Entonces, esto puede promover, porque claro, en las personas puede ser un poco diferente los procesos. A algunas personas se les puede facilitar mucho más enfocarse rápidamente en alguna situación, a algunas personas les cuesta un poquito más, y entonces dan el tiempo suficiente para que nos podamos concentrar en una situación en específico, evitando también, si ya identificamos tal vez estímulos que puedan estar afectando nuestra atención, porque a veces esto, tenemos el celular al lado, claro, si llega una notificación le vamos a poner atención, o tenemos el televisor o cualquier otro estímulo, hay que también tratar de evitar los estímulos adicionales para que nuestro enfoque sea únicamente en la actividad que estamos realizando. Y veamos cómo va funcionando esto. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿hay actividades para lograr el sueño lúcido? ¿Ayudaría a crear nuevas conexiones en el cerebro? No, la verdad yo les mentiría si les comento específicamente sobre el sueño lúcido, y más bien me lo llevaría de tarea, pero lo que se ha identificado es que hay diferentes etapas durante el sueño. Hay etapas en las que el sueño es más superficial, digamos, son estas etapas en las que nos despertamos rápidamente. Hay otras etapas en las que el sueño es más profundo, en las que es más, se ha identificado hasta con movimientos oculares que tiene que ver con este tipo de situaciones. Hay momentos en los que soñamos y otros momentos en los que se considera que no se recuerdan los sueños, pero son diferentes etapas en el sueño. Cada etapa tiene diferentes funciones. Entonces, es importante siempre promover un sueño que llegue a un nivel profundo, porque en las etapas de sueño de nivel profundo es cuando se ha reconocido que se dan ciertos procesos que les comentaba hace un momento, procesos regenerativos, procesos en los que nuestro cerebro también está procesando la información, que está consolidando los aprendizajes, y más que, les decía, les mentiría si conozco a profundidad, no conozco a profundidad sobre el sueño lúcido, pero sí la recomendación es promover un sueño que sea lo más adecuado posible, es decir, que tengamos un descanso para las personas adultas es recomendable entre 7 y 8 horas, que evitemos interrumpir el sueño, que también podamos promover un espacio adecuado, porque eso es lo que se ha identificado que puede darnos beneficios para nuestra salud mental, bueno, y nuestra salud cerebral en general. Tenemos otra pregunta, muchas gracias. Dice, ¿tomar agua ayuda al cerebro? Claro, igual que comentábamos hace un momento, necesitamos entonces poner atención en nuestra alimentación. La alimentación también incluye el consumo de agua, pero además el consumo de agua debe de ser adecuado de acuerdo con nuestras actividades físicas y también con nuestra edad. Entonces es importante, hay algunas personas que incluso dicen, es que yo tomo 3, 4, 5 litros de agua, eso ya puede ser negativo para nuestro organismo, por eso siempre es importante hasta asesorarnos con un profesional para que nos pueda dar orientaciones sobre cuál es el consumo adecuado que podemos tener, pero la recomendación siempre es aproximadamente 2 litros de agua al día, pero igual depende hasta del clima en ocasiones, ¿no? Si vivimos en un clima súper cálido, pues probablemente tenga que modificarse ese tipo de situaciones, pero por supuesto también es parte del cuidado que hacemos a nuestro organismo y a nuestro cerebro en general. Perfecto. Ahí nos dan las gracias por uno de los tips y nos dicen, hola, ¿qué actividades me ayudarían a que no pierda la memoria? Me pasa que olvido cosas recientes.
Comentábamos el día de hoy que hay estrategias muy simples y que pueden ser lúdicas también, ¿no? Los juegos, puede ser el sudoku, crucigramas, pueden ser simplemente habilidades, estrategias a partir de las cuales desarrollemos nuevas habilidades. Se ha identificado que genera nuevas vías neuronales. Entonces, aprender actividades nuevas puede ser una estrategia, pero también estos juegos que comentábamos que desafían también nuestras habilidades cognitivas. Perfecto. Voy a leer una última pregunta porque se nos acaba el tiempo. Nos dicen, ¿qué hacer si duermo pero no logro descansar? Escucho el mínimo ruido y eso me hace despertar cada hora y no me puedo dormir. Sí, ante estas situaciones a veces es recomendable hasta promover un espacio que sea adecuado para dormir. Tal vez hay algunas personas que, por ejemplo, les funciona buscar estrategias para aislar hasta las ventanas, ¿no? Para que no ingrese, porque tal vez a veces vivimos en lugares, en ciudades en las que pueden ser muy ruidosas, por ejemplo. A algunas personas les funciona, por ejemplo, usar tapones para los oídos. También ante la luz es importante, pues, procurar que sea un entorno oscuro. Se ha identificado, por ejemplo, hasta este tipo de aparatos electrónicos que tenemos en casa y que tienen una lucecita pequeña, también pueden impactar en la calidad de nuestro sueño. Entonces, simplemente ponerle ahí una etiqueta, apagarlos, desconectarlos, usar un antifaz si es necesario, promover un espacio en el que si ya reconociste específicamente que el ruido es algo que te despierta, entonces creo que allí hay una estrategia que puedes tú implementar para poder mejorar la calidad de tu sueño. Excelente, pues esa fue nuestra última pregunta. Les agradezco muchísimo el tema. Nos dicen ahí nada más que no pueden accesar al QR que les mandan como una página principal de SurveyMonkey, pero no a la encuesta. Si quieren ese se los podemos hacer llegar posteriormente, si me ayudas por Falau. Y pues les agradecemos mucho a todos, que tengan muy bonito día. Sigamos al pendiente de nuestras pláticas de este mes del pilar emocional. La próxima semana los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan un excelente día.